NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Bueno, amigos, con María José hoy vamos a hacer un viaje en un medio de transporte que ustedes tienen que adivinar. ¿De qué se trata? ¿Es un barco? Pues no. ¿Será un avión? Tampoco. Ah, entonces, pues quizás es una bicicleta. No. ¿Y es un coche? Es un coche, pero un coche muy especial. Muy especial. ¿Cuál es la especialidad? ¿Que uno puede ir de pie? Es que uno puede ir en pie, uno puede ir en pie, puede ir también sentado, puede ser blindado, no blindado. Eso no me gusta. Hay una discusión sobre a partir de cuándo existe este vehículo. O sea, es un coche, pero un poco ¿Y tiene algún especial. color especial? Blanco. ¿Siempre Eso es sí, blanco? Siempre es blanco. ¿Y no resulta un poquito llamativo? Ahora yo creo que ya no tanto porque estamos acostumbrados, pero en un principio muchísimo. Muchísimo. Bueno, queridos amigos, nos vamos a hacer un viaje en Papamóvil, porque ya saben que este programa está dedicado a San Juan Pablo II. María José García, has preparado un programa monográfico sobre el Papamóvil, sí, porque es simpaticísimo descubrir desde cuándo existe un Papamóvil, que yo, francamente, si me hubieras preguntado, diría, pues el primero habrá sido con Juan Pablo II. Bueno, muchas personas dicen lo mismo que tú, pero que no. Solo podemos llamar Papamóvil a los vehículos que ya utilizó con este color blanco, la parte de atrás descubierta. Exacto. Y que empezó a utilizar Juan Pablo II. Que va pero de pie, veremos, como sujetándose así a una especie de claro, de manilla, de pie, o a veces también se puede sentar. Pero claro, es que hay unos antepasados del Papamóvil y me he divertido muchísimo preparando este programa y además he descubierto algo que me ha hecho mucha gracia, que es que hay muchos fans de los Papamóvil y que saben qué se hizo para este modelo de esta marca de coches, cuáles son las modificaciones que se hicieron para convertirlo en el Papamóvil. O sea, hay gente que sigue la historia de estos vehículos. Y que además la mayoría de ellos se conservan y están en museos, muchos en los museos vaticanos y otros se conservan en el país donde se han fabricado para la visita del Papa. Entonces, la verdad es que es muy divertido, y incluso en páginas de coches, ¿sabes? De fans, de donde hay grupos de fans de Mercedes o de Toyota. Bueno, pues se habla y se discute y se profundiza sobre los Papamóviles. El Papamóvil. Claro, porque hay que ver si ya con cuánto tiempo de antelación, imagínate, a una visita del Papa, porque entiendo que en Roma el Papa tiene pues un Papamóvil a disposición para pues estos recorridos en la Plaza de San Pedro, poder saludar a la gente, pero es que cada vez que viaja a un país del exterior, pues con ese cariño la gente ya con antelación lo prepara. ¿Sí? Lo prepara y además adecuado a las circunstancias de cada país. Claro. Porque, por ejemplo, si hay mucho riesgo de que haya atentados o de que pues se fabrica con un cristal blindado especial, entonces eso hace que el vehículo pese muchísimo, tiene que tener unas condiciones especiales. Eso a Juan Pablo II no le gustaba. Desde luego no le gustaba, no a Juan Pablo II, no le ha gustado a ningún papa, pero claro, yo creo que ellos, como son, ¿no?, de humildes y también de realistas, también han pensado, bueno, si aquí los medios, por ejemplo, de seguridad del Estado de este país están aconsejando que pongamos estos cristales porque ven un riesgo cierto, ¿qué va a ser peor? Ya no es tanto sufrir, digamos, por su vida, porque al final ellos, yo creo que ya 1000 veces antes han entregado su vida a Dios de muchas maneras, ¿no?, sino realmente para evitar un mal mayor. Pero ellos han aprovechado siempre que han podido, igual que ahora hace también el Papa Francisco, para poder ir en este vehículo pues sin cristales, sencillo, de la forma
que sea más cercana para las personas que quieren ver al Papa. Pero bueno, se ha hecho tan famosa esta palabra papamóvil, que antes no existía, claro, que incluso el diccionario de lengua española ha aceptado esta palabra, y si buscamos en el diccionario, en los nuevos diccionarios, las ediciones nuevas, esta palabra, ahí tenemos la definición que dice que es un vehículo acristalado y blindado que emplea el Papa en sus desplazamientos entre la multitud. Yo, de verdad, no es por saber más que la Real Academia, pero cuando leí la definición no me gustó mucho, porque no siempre es acristalado y no siempre es blindado. Más exacto sería vehículo que emplea el Papa en sus desplazamientos entre la multitud, y que según las circunstancias es más o menos acristalado o blindado. Claro, yo no sé quién habrá dado, no nos vamos a poner aquí a... No, porque habrán pensado que si se desplaza en un auto normal, pues ya no es un papamóvil, pero este es un tema interesantísimo. Bueno, amigos, seguimos. Bueno, y entonces se ve que hay un pugilato para ver dónde se hizo el primer ¿cómo es? Papamóvil, gracias. Unos dicen que fue creado, ¿en qué país? En Irlanda, que el primer vehículo al que propiamente podemos llamar papamóvil fue el que usó Juan Pablo II en Irlanda en su primera visita al país, que era en 1979, o sea, el Papa hacía muy poquito que había sido elegido Papa. Y en este caso, para aquellos que les gusten los coches, era un Ford Serie D, pues preparado y acondicionado para esta ocasión. Pero hay otros, como te decía, que dicen que no, que mucho antes ya existían los papamóviles, aunque no se llamaran así. Por ejemplo, imagínate que ya a Pío XI, la marca de coches Mercedes le obsequió un modelo, era el Nürburgring, no sé si lo sabré decir bien, las personas que sepan de coches, un Nürburgring 460, que el Papa, claro, en esa época, estamos hablando de hace muchos años, solo lo usó para dar vueltas por los jardines vaticanos. Pero, claro, dicen que ya se puede considerar... Antes de la Segunda Guerra Mundial. Que ya se puede llamar papamóvil porque no era el modelo original, sino que ya se había forrado la tapicería como un obsequio al Papa de cariño y de amor, lo habían forrado de color púrpura, y además le habían modificado el interior del vehículo para que tuviera como una especie de silla giratoria. ¿no? Para que pudiera saludar a unos y otros. Con lo cual ellos dicen, bueno, pues esto, aunque no fuera blanco, es el primer papamóvil. Qué gracia. Sabemos que a Pablo VI, estamos ya hablando de un papa más moderno, la misma marca de coches, Mercedes, también le obsequió un vehículo. Esta vez era un Mercedes 600 SL, y a Juan XXIII otro más. O sea que también es muy bonito, ¿no? Por parte de... Yo lo comprendo, es como que antiguamente a lo mejor le obsequiaban un caballo, claro, por decir, ¿no? Pues entonces es bonito ponerlo al servicio de la Iglesia, de que Jesús va a nuestro encuentro en el Papa. Bueno, Juan Pablo I no utilizó nunca, claro, sabemos que... 30 días o algo así, no le dio tiempo. No le dio tiempo, y Juan Pablo II sí que desde el principio fue, él quería siempre, y lo sabemos, estar cerca de la gente, lo más cerca posible, así que él usó muchísimo el papamóvil desde el principio. Y yo creo, hermana, que para nosotros, o sea, si le preguntas a cualquiera, nuestra primera imagen de un papa en papamóvil no diríamos que había sido Pío XI. O sea, que es un Juan Pablo II móvil. Móvil, es que realmente era así. Pero es muy bonito, esto es un paréntesis, ¿no? Seguiremos hablando de modelos y de marcas de coches convertidos en papamóvil, pero ver la intención del Papa. O sea, hay veces que yo he ido con muy mala intención diciendo a las personas, claro, el Papa va ahí para darse un baño de multitudes. Y yo, sinceramente, de verdad, pienso, si yo fuera el Papa, después a lo mejor, por ejemplo, como ocurre, ¿no? Una canonización, que son ceremonias largas, que a lo mejor son que le está dando el sol, que hace muchísima calor, que ya toda la preparación previa antes. Luego yo pienso, al Papa le va a apetecer
Tendría más ganas de ir a pasear solo a la orilla del río, pero no. O sea, realmente una entrega total de su ser a los demás, porque tiene que ser absolutamente agotador ir caminando y que todo el mundo te salude y que todo el mundo te saque fotos. Es como, ¿sabes? Un poquito desagradable. Imagínate lo que es todo un recorrido y que todos te quieran dar la mano, estrecharte, te lanzan bebés por el aire, a ver cómo los bendices, ¿no? Claro, entonces los enfermos te quieren abrazar, todo el mundo. Claro, yo veo justamente lo contrario, ¿no? De esa crítica, yo veo justamente por parte de los papas, y en Juan Pablo II lo vimos muchísimo. Una penitencia. No, y un acto de amor, claro que van contentos, porque luego es muy bonito, vamos a hablar de personas que les ha tocado el gran privilegio de conducir el papamóvil. ¿Y nos vas a decir cómo se consigue eso? O sea, ¿qué hay que hacer para ser conductor del papamóvil? Claro, son miembros de la seguridad. Vale, entonces ya... Pero claro, piensa, hermana, que ellos dicen, no, es que todo el rato iba sonriendo, es que se le veía muy feliz. Yo pienso, claro que sí, pero porque es un acto de amor, están contentos porque están haciendo un acto de amor hacia los demás, pero no porque están haciendo algo que a ellos personalmente... Que al Papa le encante. Claro, porque, por ejemplo, podemos decir, al principio Juan Pablo II era una persona, al principio de su pontificado, muy vigorosa, con mucha fuerza, con muchas ganas, pero y todos los últimos años en que realmente estaba tan enfermo... Figúrate lo que supondría para él. Subir y bajar al papamóvil debía ser para él ya... un acto de desgaste, porque al final cada gesto, y lo veíamos al caminar, o sea, cada gesto para él era y luego un desgaste. Lo que decimos en la época de la imagen personal, ¿no? Hubiera sido más fácil retirarse a su habitación y trabajar, que es lo que tenía él ganas, escribir documentos o algo así, pero no, y le tocaba mostrarse tal como estaba ante miles y miles y ante las cámaras. Bueno, María José, dinos alguna anécdota más, porque son interesantes, pero quedémonos con el espíritu del asunto. Bueno, por ejemplo, decir eso, para los que les gusten las marcas y los modelos, que Juan Pablo II en el Vaticano usaba un Fiat Campagnola, que era un vehículo bastante austero y que en esa época estaba totalmente descubierto. En ese vehículo, viajando en ese vehículo, fue donde fue víctima del atentado de Aliaga, y de ahí surgió la idea de que por lo menos para algunos trayectos los papamóviles estuvieran con cristales, y más bien en blindados. Muchas ocasiones con cristales blindados. Sabemos que este atentado fue el 13 de mayo de 1981, Día de la Virgen de Fátima. Por ejemplo, también Juan Pablo II en el Vaticano usó un Toyota Land Cruiser, también acondicionado. Y para los que quieran saber más, y esto es un dato que creo que les va a gustar, si ustedes entran en la página web, bueno, si visitan los museos vaticanos, muchísimo mejor y tienen esa oportunidad, pero si no, se puede hacer una visita a distancia en la página web de los museos vaticanos, y si buscan allí papamóvil o buscan pabellón de las carrozas, vamos a decir este nombre, pabellón de las carrozas, bueno, pues van a ver las fotos, no solamente de estos últimos papamóvil, sino de los vehículos anteriores de los que hablábamos, de las sillas gestatorias donde... se llevaba que eran llevadas por personas, porque no iban a meterse animales dentro de la iglesia. De la iglesia, claro. Obviamente, ¿no? Pues todo esto lo podemos ver, y además hay detalles de cada modelo, del año, de dónde se fabricó, o sea que para los que sean fans de los coches y las marcas, pues pueden ver ahí muchos de los modelos. Y también es muy divertido porque, claro, resulta que un papamóvil lleva matrícula. ¿Qué me dices? Claro, de verdad. Pero las sillas gestatorias no. No, pero me reí mucho porque pensé, pues si es evidente, ¿no?, que es este vehículo, pues no, está obligado a tener y a pagar los impuestos. Una matrícula. Y la matrícula siempre es la misma, que es la matrícula, las letras son SCV1. ¿Sabes qué quiere decir? A ver, imagínate qué puede querer decir SCV1. Mira, tiene que ser en italiano. Uh-huh. Y entonces, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto en italiano es que, además lo estoy viendo aquí de reojillo, Stato della Città del Vaticano. Y uno porque es... Bueno, porque lo lleva el Papa. Y porque es un jefe de Estado. Recordemos que el Papa es el Papa, pero además es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.
Con lo cual, por eso tiene esta matrícula especial que no solamente lleva cuando es el papamóvil que se utiliza en la Ciudad del Vaticano, sino si ahora nos fijamos en la próxima aparición del Papa, donde sea, en una canonización, en una beatificación, cuando veamos el vehículo, veremos que siempre se respeta esta matrícula. O pero sea, eso cuando dentro de la Ciudad del Vaticano. No, fuera también. Cuando se fabrica un papamóvil, por ejemplo, porque el Papa va a ir a Chile, o va a ir a Argentina, o va a ir a Perú, y le pone la misma... ese papamóvil siempre tiene... la matrícula. Esa matrícula. Entonces, hay historias muy divertidas, pero perderíamos mucho tiempo en explicarlas. Pero, por ejemplo, hay estados que no admitían esa matrícula. Entonces, tuvieron que hacer como una mini ley para que se pudiera inscribir esa matrícula de ese vehículo. Pero lo bonito de todo esto es que todo se ha hecho por parte de los estados también que reciben al Papa con muchísimo cariño. O sea, como una ilusión de decir, el Papa va a venir a nuestro país, vamos a ofrecerle lo mejor, vamos a ponerle su matrícula, vamos a hacerlo con tiempo. Eso, ¿no? Con mucho cariño. Últimamente, claro, intentando, por ejemplo, en sitios muy calurosos, porque claro, tú imagínate antes cuando no había aire acondicionado. En época de calor, rodeado de cristales, pues es que estás como si estuvieras... asfixiándose. Claro, te estás asfixiando porque el cristal hace que, en un habitáculo tan chiquitito... Claro, es como un invernadero de estos donde te cueces. Te cueces, claro. Entonces, claro, yo pienso, ¿no? Estas cosas que a veces pues uno no reflexiona, es decir, pues mira, el Santo Padre está ahí pasando un calor. De hecho, uno de los conductores, que estaba feliz de haber llevado a Juan Pablo II durante todos los recorridos, decía que para él lo peor había sido el calor que habían pasado dentro y luego el Papa tan revestido de ornamentos, porque encima de la ropa normal lleva los ornamentos, en fin. Bueno, pues ahora ya, claro, hace años ya, pues con mucho cariño se hace que ese habitáculo tenga aire acondicionado para que el Papa calefacción, según el no lugar tenga donde... que estar asfixiado. Oye, cuando fue a Alaska... A ver, sería interesante saber, subió en un trineo. Seguramente no era un papatrineo. Pues la verdad que no lo he investigado, pero es un dato, ¿eh? Lo que sí, verlo. El Papa Francisco le vi investigando sobre esto, viajando en un rickshaw, estos vehículos que lleva una bicicleta. Sí. ¿Sabes? Que va como en la India. Sí, ay, qué simpático. Súper bonito, pero lo del trineo, la verdad no lo he investigado, pero queda como deber, ¿no? Como deber para nuestros oyentes investigar en Alaska cómo viajó el Papa. Claro que la providencia de nuestro Padre Dios se mete por las rendijas y han ocurrido hechos muy bonitos a raíz de esto, de los conductores del papamóvil y demás. Cuéntanos. Pues, por ejemplo, Filiberto Pantigoso, ¿vale? ¿Quién es este señor? Un señor que en 1985 el Papa viajaba a Perú y a él le encomendaron la tarea de ser el conductor del papamóvil. Dice él que cuando ya llegaba Juan Pablo II al país, él estaba que los minutos no pasaban entre lo nervioso que estaba, la emoción de encontrarse con el Santo Padre. Dice que le parecieron esos últimos minutos en que el Papa se acercaba, que le parecieron eternos. Y que ¿sabes cómo fue ese encuentro? Dice que al momento se le pasaron los nervios porque dice que el Papa le miró con tanto cariño, que tuvieron una... ¿Sabes? Los dos se miraron mutuamente y que vio tanto cariño y que enseguida solo verle el Papa le bendijo y que él le dio las gracias por esa bendición, que ya, como, ¿sabes? Esos nervios se le pasaron. Y cuenta del Papa Juan Pablo II, que recuerda de él, que él le vio un rostro angelical, que durante todo el recorrido estaba sonriendo. Él dice literalmente, en ningún momento lo vi serio, y que derrochaba simpatía hacia todos, ¿no? Y cercanía. Bueno, él dice, se trata de un momento inolvidable, que tantos años después todavía esa sensación todavía aún perdura, que se siente un privilegiado. Tiene contadas las veces que durante todos los trayectos le bendijo el Papa. Caramba, dice que claro, porque serían varios días. Que fue bendecido por el Papa Juan Pablo II. Y qué bonito, porque dice, cerca del Papa uno siente que está cerca de Dios.
Dice, no tuve miedo, dice, porque además el peso de la responsabilidad por la tarea que me habían encomendado era más fuerte. Pero lo bonito de la historia, además de esto, que es precioso, ¿no? Como él sintió en el Papa la cercanía de Dios, es que resulta que Filiberto, de pequeño, había perdido a su papá. En el año 41, en 1941, hubo un conflicto armado entre Perú y Ecuador, y era justo la época en que su mamá había quedado embarazada de él. Entonces, en esa época, claro, muy difíciles las comunicaciones, las personas que no volvían de la guerra se daban por muertos, por desaparecidos, muertos. Entonces, a su papá no regresó de... Pensaron que había muerto, nunca lo conoció. Claro, nunca lo conoció y le dieron por muerto. Bueno, vivieron un tiempo en el lugar donde vivían, pero luego, claro, al papá no regresar, pues la mamá ya se trasladó, justo él nació, era un bebé, o sea, él no recuerda nada de todo esto, es lo que le han contado, entonces la mamá se trasladó. Bueno, se mudaron a Lima, él toda la vida creyendo que su padre había fallecido, y ¿sabes cuál fue este pequeño milagro? Wow. Que, claro, al leer los periódicos y el papá, que no había fallecido, ver el nombre y los apellidos de esa persona que estaba conduciendo el papamóvil, dijo, Dios mío, este es mi hijo al que he buscado siempre. ¡Qué increíble! Su padre le había buscado y no había conseguido dar con él. Y al leer su nombre, ver su foto y leer sus apellidos, claro, el padre enseguida viajó, él sabía el recorrido que iba a hacer el Papa, entonces viajó rapidísimo a la siguiente ciudad. A Piura. A Piura, donde iba a estar el Papa, y intentó por todos los medios acercarse al papamóvil para encontrar a su hijo. Claro, imagínate qué problema, porque habría una seguridad allí y no podía pasar. Además, con esa impaciencia, pues claro, todos le dirían, alto, alto. Pues realmente, hermana, ahí no pudo conectar porque no consiguió saltar. O sea, lo habían hecho muy bien, la verdad, porque no consiguió saltar esa barrera de seguridad, pero... Claro, ya después, sabiendo que estaba, ya hizo todas las gestiones el papá para reencontrarse con su hijo, y gracias a que la providencia puso a Filiberto como conductor del papamóvil, pudo encontrarse con su padre, y cuenta él que tuvieron una relación estupenda hasta que falleció ya hace un tiempo porque era mayor, pero que estuvieron juntos con una relación buenísima hasta que el papá falleció. No sabemos si Juan Pablo II estuvo... se enteró de esta historia tan preciosa. Bueno, sabemos que en el cielo se ha enterado. Se ha enterado seguro, pero... Y se ha alegrado, claro. ¿no? Y quién sabe si en esas bendiciones que le dio... Qué bonito es esto. Yo sacaría una enseñanza en esta despedida. Siempre aprendemos algo de Juan Pablo II, no solo de lo grande, sino de esos gestos cotidianos. Bendecirnos mutuamente. Que Dios te bendiga. Digámoslo mutuamente a nuestros hijos, a nuestro esposo, a los amigos. Qué bonito es esto. Y además... se cumple, es decir, aquí se cumple perfectamente. Hasta pronto, María José. Gracias con el a Papa. todos. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be close.